A ver, ¿hicieron la tarea? Voy a empezar con la lectura 12, 124 comentarios. Gloria Rocío. Gracias. Bueno, como son comentarios, me llamó mucho la atención porque pues uno de pronto no ha tenido tan, digamos, tan presente o tan consciente la pasión de Cristo. Sí, hemos dicho que la pasión de Cristo es pues que Él murió por nosotros, que pagó nuestros pecados, pero aquí dice que el martirio que siente Luisa lo siente Él, o sea que Él constantemente está sintiendo el martirio de todo lo que nosotros hacemos, de lo que vivimos, ¿cierto? Entonces, complicado, porque entonces él está viviendo la pasión que nosotros deberíamos vivir. Y ahí entiendo un poco más el libro de las horas de la pasión, porque nosotros debiéramos estar viviendo constantemente esa pasión de Jesús, que de alguna manera sí, uno ve algo que lastima a Dios, algún comportamiento humano en las noticias, bueno, en cualquier parte, todo a cada minuto, y uno se siente ese dolor, pero debería ser mucho más, o sea, más continuo. Y ahí está como, para mí lo que yo entendí es como, ahí está toda la clave de cómo es vivir en la divina voluntad, cómo es vivir en la divina voluntad. Ahí sería como la clave, porque si él está viviendo ese martirio que Luisa empieza diciendo que se siente como, que siente ya el martirio, que se siente sola y que siente, bueno, todo lo que ella se queja, y él lo está viviendo, entonces nosotros deberíamos vivir eso por Jesús y no en, o sea, constantemente lo que hacemos lo estamos martirizando definitivamente. Y nosotros no estamos viviendo esa pasión que vive Jesús, o sea que no lo hemos bajado todavía de la cruz. Entonces a mí me queda como más, uy, como más, me impactó mucho, porque yo leí, volví y leía, yo decía, entonces yo pensaba que eran solamente, pues sí, uno sabe que son los pecados, pero no constante, o sea, cada segundo de la vida de uno. Así lo entendí, no sé, doctor. Gracias. Así es. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la causa La causa del martirio de de, Jesús, de esos pecados continuos? pues es que nosotros no estamos en la divina voluntad, que como dice en la otra lectura, que, que la divinidad está como al servicio nuestro, así sea que no estemos haciendo las cosas bien, así sea que lo desconozcamos o porque lo hagamos con conocimiento. Entonces nosotros deberíamos encarnar siempre a ese Jesús. Esa es la causa, que nosotros no estamos haciendo, o sea, lo que deberíamos hacer en divina voluntad, vivir constantemente el martirio, ¿cierto? Como debería ser, así lo entiendo. Creo que esa es, o no sé si me hago explicar. No. Y aparte por la deuda, ¿no? La deuda, sí, exacto. Todo lo que nosotros, exacto. Tenemos una deuda de vida divina en cada acto, a un santo. ¿Sí se entiende eso, no? Sí, O claro. sea, todos nuestros actos fueron creados con la finalidad de que se desarrollara una vida divina en cada acto nuestro. A la hora que eso no se cumple, estamos debiéndole un acto, estamos debiéndole una vida a Él. Y es una vida que Él tuvo que pagar con una muerte. Entonces, cada acto le significó una muerte a Él. Y aún buenos. En las horas de la pasión, en dos ocasiones nos dice que tuvo que pagar por todos los actos buenos y malos. O sea que no hay ningún acto que se pueda considerar bueno si no está hecho en la divina voluntad. A ver, María. Doctor, a mí me puso a pensar mucho esas dos lecturas en el sentido de que yo al principio me quejaba mucho de Luisa porque yo decía, pues esta señora, ¿por qué se queja tanto de la presencia del Señor?
pensando que era como esa presencia física, ¿cierto? Además, pues, y a través de las lecturas que he hecho he entendido que lo que pasa es que ese martirio de ella era también con la obediencia, ¿cierto? Pero el Señor también permitía que ella tuviera esa privación de Él para que ella no sintiera esos dolores, esos sufrimientos, no los sintiera tanto, ¿cierto? O que los soportara, mejor dicho. Entonces, Yes. ya me cambió como la idea que tenía al principio, pues muy recién empecé a leer el libro del cielo. Pero otra cosa que también me llamó mucho la atención es que el Señor dice que, o sea, que ese martirio, la privación hacía que ese martirio de la privación absorbiera las otras penas. O sea, ella vivía tan concentrada en esa ausencia de él que no se fijaba como en el sufrimiento de las penas realmente. Entonces eso le ayudaba y el Señor le ayudaba de esa manera. Pero también me encontré como el Señor por allá en la lectura 8 habla de que a San Pablo le había dado la gracia eficaz y en cambio a Luisa le había dado la gracia especial y eficaz continua. Como que a Pablo se la dio, si entendí bien, usted me dirá, doctor, que se la había dado solo como al principio de la conversión. Y a Luisa se la daba más continuamente para que pudiera como soportar esta privación. ¿Sí entendí bien? Bueno, eso de que nada más se la dio en el momento de su conversión podría ser, pero no sabemos exactamente. En Luisa es continua, Continua es. pero en San Pablo podría ser en momentos, o sea, intermitente, si lo pudiéramos decir así. Ujú. O pudiera haber sido nada más en el momento de la conversión, pero en realidad no sabemos, ¿no? En Luisa sí, esa es continua, así que no es problema. Ajá. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que también esa privación de Luisa, la privación del Señor que ella sentía, también la hizo a ella pensar que su único consuelo era la voluntad de Dios. Entonces, era como una forma del Señor irla llevando de tal manera que ella, eh, primero pudiera soportar todo eso y segundo que pudiera como ir superando todo eso y dejar de hacer su voluntad humana y seguir solo en la divina. Entonces, eh, me gustó mucho eso. Y me gustó mucho ese paralelo que hace el Señor entre el martirio y el amor, cómo, cómo él sufría más que ella por ese amor que le tenía, ¿cierto? O que nos tiene a todos y sufre también con nosotros, ¿cierto? Entonces eso no lo había visto de esa manera y me pareció muy lindo. O sea, pero bueno, ahora ya lo tienes más claro. Sí, Bueno, ya ahora, ya no la critico tanto como la criticaba al principio, que yo decía otra vez con el mismo cuento. Pero esa sí, señora, como dices, sí, yo, pero ¿por qué dice esto a toda hora? Pero Bueno, sí, sí se entiende más. bueno, ahora vamos al punto. ¿Cuáles son las causas de la frialdad que a veces nos llega? ¿mm? Doctor, yo pienso que cuando uno empieza en la divina voluntad y empieza a perder como todos esos fervores, todas esas devociones que estaba acostumbrado, se pasa como al otro lado, como a esa frialdad. Pero es una frialdad buena. O sea, ya no Una, sentimos lo que sentíamos con los fervores, con esas devociones y eso, y empezamos como a estar de una manera más tranquila, más distinta, ¿o no? a ver, a ver, vamos a la segunda lectura, ¿sí? La 22:15. En el párrafo 6. 22:15, párrafo 6. Hija mía, O bueno, espérame, desde el 5 para saber cuál es la respuesta de Jesús.
5. Después de esto seguía los actos en el querer divino y pensaba para mí. Las privaciones de mi dulce Jesús han hecho tal impresión sobre mi pobre alma que no siento más aquellos fervores ardientes de antes, sino todo es frialdad. Oh Dios, qué cuchillo de dos filos es tu privación. Por una parte corta y por la otra mata, y con sus cortes quita y destruye todo y deja tal desnudez aún de las cosas más santas que con esfuerzo y solo para cumplir el querer supremo se vive. Pero mientras esto pensaba, mi amado Jesús se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, sin embargo, esto que tú sentías primero en tu interior entraba en el orden de la gracia ordinaria. Fervor, sensibilidad, es gracia ordinaria que doy a todos según sus disposiciones y están sujetas a interrupciones, ahora a nacer y ahora a morir, y por eso no constituyen ni vida ni firmeza de santidad. En cambio, en mi voluntad te he investido de gracia extraordinaria, que es firmeza en el bien y acto incesante, virtud propiamente divinas. ¿Crees tú que sea cosa de nada u ordinaria aquel giro continuo en las obras de tu Creador? La firmeza de tu voluntad en la mía solo por seguir los actos de mi eterno querer. Ante mi voluntad, los fervores, la sensibilidad no tienen que hacer. Son como las pequeñas luces ante el gran sol, que no tienen razón de existir. Y si existen es para no hacer nada. Mi voluntad absorbe todo y hace volverse al alma toda voluntad de Dios, que quiere hacer de ella otro sol. Quien es sol, quiere que todos se conviertan en sol. Sería cosa no digna de él formar pequeñas lucecitas. Esto no sería de su naturaleza. Y tú lloras por las pequeñas luces y no piensas en un sol, que un sol te inviste, dándote firmeza e irremovibilidad. Mucho más que cuando reina mi voluntad en el alma, es como el latido del corazón, que tiene el primer acto de vida en todos los miembros. Es como la vida, el movimiento, la fuerza, el calor. Todo viene del latido. Si cesa el latido, cesa la vida y el movimiento y todo. A ver, ¿qué sacamos de esta fracción que se leyó? Bonito. Doctor, yo lo que entiendo es que inicialmente, pues la gracia ordinaria, que es el fervor, la sensibilidad, eso lo va adquiriendo y está sujeto a lo que normalmente nosotros teníamos como la voluntad humana, ¿no? Haciendo uso de las virtudes, pero esto, pues, como mismo el escrito lo dice, que ahora nace y ahora muere, por eso no constituye mi vida. En cambio, ya tampoco tiene firmeza, pero la segunda parte, pues, habla que ya investidos con esta divina voluntad, esta firmeza y este bien, es un acto incesante que no va a ser interrumpido, que no va a morir, ni va constantemente no va a hacer nacer ni morir, sino todo lo contrario, que va a tener una pequeña, un giro continuo de que hay firmeza y de que propiamente en este acto incesante vienen ya las virtudes, pero ya con un carácter divino. O sea, unas virtudes de que ya esta luz se convierte no en una pequeña lamparita, sino en un sol radiante que nos ilumina y que resulta entonces que ya pues prácticamente es firme e irremovible. Lo entiendo así, doctor, no sé si esté ¿Sí? equivocado. Y que lo primero, los fervores, todo lo que sentimos, es una gracia ordinaria. ¿Sí? Correcto, La alma que vive en la divina voluntad ya no tiene esa gracia ordinaria, sino es una gracia extraordinaria. Y ahora, correcto. cada vez que tenemos esa frialdad, esa aparente sequedad en que no, como que no nos sentimos atraídos hacia esto, es primero porque todo lo anterior, todas nuestras gracias ordinarias ya no existen, que es en donde nos hemos basado siempre, en el fervor, ¿sí? En esa
ganas de estar siempre junto con Él. Y eso es eso se nos quita totalmente. La segunda cosa es que esas privaciones nos sirven para adentrarnos cada vez más en la divina voluntad. O sea, Luisa estaba muy acostumbrada a la presencia sensible de Jesús, verlo, tocarlo, escucharlo, hablar con él, o sea, como con una persona normal. Sin embargo, en el momento en el que Jesús se le retira, ella como que se olvida que ese Jesús está en su interior, que la divina voluntad lo contiene y no se adentra en él, sino, digo, en esa divina voluntad para encontrarlo a él, sino lo anda encontrando siempre afuera. En nosotros pasa algo similar. Nosotros no estamos acostumbrados a la presencia real de Él, ¿sí? A la presencia sensible de Él. Y generalmente nos basamos en fervores, o sea, en todo lo anterior para sentirnos cerca de Él. Pero no, todavía no estamos acostumbrados a sentirlo en nuestro interior, a vivirlo en nuestro interior. Entonces, esas privaciones son provocadas por Él. O sea, no es algo nuestro, porque siempre lo achacamos a nosotros. O sea, ¿qué me pasa? Ya no, ya me estoy alejando, en fin. No, es la parte que Él nos priva de esas gracias ordinarias para que empecemos a entrar en esa gracia extraordinaria, continua, de encontrarnos con Él, pero en nuestro interior, en la divina voluntad. Eso también explica, doctor, que a veces en la santidad humana pues uno se sentía como una angustia que, por ejemplo, no fue a visitar al Santísimo en las horas adecuadas, no fue por decir algo, hacer el rosario en determinado momento. Y eso sí, quedaba uno como, digámoslo así, insatisfecho. Entonces, lo que dice el doctor, eso es el fervor y la sensibilidad. Ese es prácticamente esas pequeñas interrupciones del ser humano que a veces nos genera ese tipo de cosas y que constituían como algo que si no lo cumplían de esa forma, pues sentían uno como un vacío, digámoslo así. Pero esto sí lo explica muy bien, doctor. Sí, perfecto. A ver, Gloria. Doctor, gracias. Bueno, casi que me arrepiento porque usted dijo hay unas cosas que ya quería preguntar o que quería decir. Pero entonces, acá, la divina voluntad entonces late en nuestro interior, ¿cierto? Entonces de allí salen todos nuestros actos. Pero si no somos conscientes, esos actos, digamos que son muertos, no son en divina voluntad. Debemos fundirnos para poder que esos actos se conviertan en divinos, ¿cierto? Y la criatura, por medio de la divina voluntad, entonces continúa la labor que Jesús ha, o sea, creo yo que por ahí, sí, como que continuamos la labor que Jesús hizo en la tierra, ¿cierto? Ese es como nuestro, como es nuestro deber, ¿cierto? Y, y usted decía ahorita, si no ve la disposición para aceptar esta divina voluntad en la vida nuestra, no la saca, pero yo creo que para habernos mostrado a nosotros, pues tengo pues, la ilusión, la confianza de que todos vamos a llegar a la divina voluntad algún día, pues a hacerla como Él quiere, porque pues nos han mostrado. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo me encontré por ahí, empecé a hacer las oraciones de Santa Brígida y la hice por muchos años y cuando menos pensé por allá, sin que nadie me invitara, había un papelito muy pequeñito, yo no conocía Divina Voluntad y en un papelito que sacan dominical, en letra muy pequeñita que la tuve que leer con lupa, había una invitación a un retiro de Divina Voluntad. Y yo ahí conocí la Divina Voluntad con un sacerdote acá en Manizales,
no, perdón, acá en la parte pues, de Antioquia, en Pereira. Y yo digo que el Señor lo va llevando a uno, entonces eso me pone como la ilusión de que si estamos aquí, así con lo que dice, si ve, nosotros estamos acá porque tenemos la disposición. Entonces es como la confianza, ¿cierto? De que algún día llegaremos allá. Al menos empezamos por algo. Gracias, Víctor. Ok, con Santa Brígida. A ver, María Elena. María Elvia, a ver, yo lo entiendo así. Estábamos en gracias ordinarias y veníamos de una santidad humana en la que sentíamos muchas cosas, en las que estábamos acostumbrados a estar frente a Jesús y en la que estábamos esperando recibir de Él muchas cosas. Ahora pasamos a esta gracia extraordinaria y entramos, yo lo siento así, como a ser parte de Él, a extendernos en todas las cosas creadas y a estar con Él en todo lo que Él está. Entonces, de pronto como que no lo sentimos, no sentimos como nada, no sentimos como esas cosas que sentíamos anteriormente, sino que ya estamos es como en esa serenidad, como en ese gozo tranquilo, como si fuéramos parte de ese viento que se extiende en todas las cosas y de pronto pensamos que tenemos privación, pero no la tenemos porque como dice aquí, ya pues estamos continuamente o haciendo giros o haciendo reparaciones o el Espíritu Santo nos va llevando a hacer diferentes cosas que vamos aprendiendo a través de los escritos de la Divina Voluntad. Entonces, pensamos es que estamos privados, pero en realidad no estamos privados, sino que estamos haciendo parte de Dios, estamos haciendo parte de toda esa creación y entonces como que no lo sentimos porque estamos acostumbrados a lo anterior, que era a sentir todas esas cosas exteriormente. Sí es. Y estamos todavía sujetos a esas sensaciones de cercanía, de amor, de fervor, pero todo es humano. Y ahora tenemos la certeza, si es que ya lo creemos, de que Jesús está en nosotros, haciendo vida junto con nosotros, no haciendo vida en nosotros, sino haciendo vida junto con nosotros. Y ahí es en donde ya fallamos, porque no estamos acostumbrados a encontrarlo en nuestro interior. Y siempre lo quisiéramos encontrar en la parte exterior. La gente encuentra a Jesús cuando va a la iglesia, cuando se pone ante el Santísimo, ¿sí? O sea, es como nuestra costumbre cuando nos ponemos a rezar. O sea, pero, y yo pregunto, cuando vamos en un transporte público, cuando estamos trabajando, cuando estamos comiendo, en fin, ¿estamos realmente en presencia de Él? No. Claro. Y puedo decir actos más grotescos, ¿sí? Cuando vamos al baño, ¿entendió eso último? Son actos. Y es un Jesús que está haciendo su vida junto con nosotros, fundido en nosotros. Por lo tanto, la presencia de Jesús se convierte en una presencia continua. Es que no hemos entendido y la verdad es que estamos muy acostumbrados a esas cosas exteriores y hemos pasado algo tan grande, tan maravilloso, tan hermoso, tan sublime, que sí, por esta naturaleza humana que tenemos, no lo entendemos, pero
Uy, conocer estas verdades tan grandes, asimilarlas, hacerlas vida, eso es algo maravilloso. Sí, buenas noches. Y cuando hablaban del martirio me hizo acordar a la pandemia, cuando cerraron las iglesias, que bueno, yo ahí conocí la divina voluntad, que fue un crecimiento tan grande. Y, y bueno, mm, pienso yo que ese martirio que tuvimos todos, eh, como que fue como un impulso, ¿no? Para que todos eh, pudiéramos buscarlo a Jesús adentro, ¿no? Y muchas veces después, bueno, cuando vuelve a la normalidad, nos olvidamos un poco de eso y volvemos a lo acostumbrado. Y quizás cuando leía ahí en María Valtorta, cuando la Virgen, cuando es la Asunción, que dice que ella recibía a Jesús, pero ya no le alcanzaba esa Eucaristía, es como que ya tenía todos esos incendios de amor, ¿no? Y entonces uno dice que también eso debe haber sido para ella un martirio, en cierto modo, porque, bueno, tenía su vida divina, pero eh, ese martirio, que yo lo entiendo como que nosotros tenemos el martirio porque no lo sentimos sensiblemente o porque no lo vemos en la Eucaristía o no lo recibimos, y en realidad muchas veces esa frialdad hace que nos unamos más, ¿no? A Jesús, y no, es como que pensamos que no estamos tan unidos y sin embargo sí lo estamos. Eh, pero bueno, muchas veces se nos olvida. Es curioso porque el sentir esa falta, el sentir esa ausencia, esa privación, lo primero que quiere decir es que ya lo conocimos. No sé si se entiende. Ya lo Sí, conozco, ya he entablado esa cercanía con él, esa amistad, o incluso ya lo amo, pero no lo siento todavía en la parte exterior. Pero en ese alejamiento me confirma que ya lo siento, que ya lo conozco. Y segundo, el deseo de volverlo a ver, así como Luisa, nos profundiza más en el amor a Él y sirve como una reparación por todas las personas que se alejan de Él voluntariamente. ¿Sí? sí, 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 es como en una pareja, como en un noviazgo, como que esa separación hace más la unión más firme, siempre y cuando no llegue a generar una separación definitiva, ¿no? Ahí está el tema. Esa era mi duda. ¿Hasta dónde llega el aumento del deseo y termina siendo una separación definitiva? Pero ahí, bueno, ahí sí depende de la persona. O sea, eso ya no depende de Dios. Vamos a poner el ejemplo de una pareja que realmente están enamorados, se aman. Cada vez que se alejan, se siente esa necesidad de estar con él o con ella, de esa necesidad de tenerlo presente. Pero resulta que no se puede por la razón que sea. Ahora, cuando llega el matrimonio, ¿se sigue sintiendo esa ausencia? Sí, cuando nos separamos, pero sabemos que lo encontramos en casa. ¿Sí se entiende? O sea, ya no necesito
ir a buscarla o buscarlo, sino sé que cuando regrese a mi casa, ahí estará. Entonces, eso es exactamente lo que pasa con, con Jesús. Aparentemente nos separamos, y digo eso de que aparentemente porque no es realidad, simplemente es la costumbre de la parte humana. Quisiéramos estar siempre con el pensamiento continuado en él, pero por las circunstancias de nuestra vida, de nuestras actividades, no es posible. Pero sé que está en mi casa, está en mí y que está obrando junto conmigo. Y eso es lo que me debe interesar. Y esa es la gracia extraordinaria que nos habla. Y nos dice algo que es realmente como para pensarlo. Nos dice que todo lo anterior, o sea, las partes, ¿cómo diríamos? Todo lo que es el sensiblería, todo lo que es la parte de la voluntad humana, definitivo es nada comparado con lo que es esta unión con Él. Por eso mm, dice, ante mi voluntad, los fervores, la sensibilidad no tienen que hacer. O sea, ya eso debemos dejarlo a un lado. Son como las pequeñas luces ante el gran sol que no tienen razón de existir. ¿Sí? En fin, creo que esto conviene tenerlo muy, muy en mente para no irnos a preocupar por esas aparentes frialdades y, al contrario, entender que eso nos sirve para poder como encontrarnos más con Él.